Cada segundo que transcurre después de la muerte, el alma inicia un viaje tan misterioso como inevitable, una travesía que desafía todo lo que creemos saber sobre el más allá. ¿Qué sucede realmente en esos primeros 365 días cuando la vida se apaga y lo desconocido comienza? No es una cuestión de mitos ni leyendas populares. Hay relatos sorprendentes, testimonios inquietantes y fenómenos inexplicables que revelan un proceso profundo y transformador. En ese lapso, el alma no solo atraviesa paisajes etéreos, sino que enfrenta pruebas, encuentros con luces y sombras, reconciliaciones pendientes y decisiones cruciales para su destino final. Algunos expertos aseguran que durante este año ocurre una especie de purificación invisible al ojo humano pero palpable para quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte o contactos espirituales genuinos. Una historia impactante narra cómo un hombre fallecido tras un accidente automovilístico logró comunicarse con su familia desde otro plano temporal. Les contó detalles precisos sobre su experiencia post-mortem en los primeros meses. Sensaciones de liberación inmediata, mezcladas con recuerdos intensos de sus errores en vida. La lucha interna por aceptar aquello que dejó sin resolver. La presencia constante de entidades luminosas, ofreciendo guía o advertencias sutiles. Esta narrativa no solo conmueve por lo personal, sino porque coincide con relatos similares recopilados alrededor del mundo, todos apuntando a un patrón común. El primer año después de morir es una etapa decisiva para ella. Además, investigaciones recientes abren puertas a comprender mejor este fenómeno. Estudios interdisciplinarios entre neurociencia, parapsicología y filosofía plantean hipótesis fascinantes acerca del tránsito del alma. Se habla incluso de zonas temporales donde el tiempo pierde sentido convencionalmente conocido, espacios donde las emociones humanas se amplifican más allá del plano físico, y donde cada pensamiento puede moldear realidades alternativas, momentáneas. Todo esto desafía nuestra percepción común sobre qué significa morir realmente. Porque morir no es simplemente dejar de respirar o detener el corazón. Implica entrar en una dimensión compleja donde las reglas cambian drásticamente. ¿Y si te dijera que durante ese primer año todas las almas pasan por etapas específicas, como quien recorre capítulos vitales, antes de decidir su próximo destino? Que existen momentos críticos, en los cuales pueden elegir permanecer cerca o partir hacia planos superiores según sus aprendizajes pendientes. Etapas donde enfrentan sus miedos más profundos reflejados en escenarios casi tangibles para ellos mismos. Lo increíble es cómo estas experiencias varían según cultura e historia personal, pero mantienen esa esencia universal. Transformación profunda, bajo condiciones desconocidas pero llenas de significado. Este período inicial tras la muerte podría ser considerado un portal invisible entre dos mundos paralelos, en constante diálogo. Uno tangible para nosotros, aún vivos, y otro reservado exclusivamente para quienes ya cruzaron esa frontera definitiva. Por eso, entender qué ocurre aquí no solo satisface curiosidad, sino también brinda consuelo a quienes enfrentan pérdidas dolorosas o buscan respuestas más allá del duelo tradicional. El misterio está ahí frente a nosotros, aunque sea intangible al tacto físico. Almas vibrando en transición, mientras nosotros seguimos preguntándonos qué pasa cuando ya nadie respira. ¿Estás listo para descubrirlo? Ahí está, justo frente a nosotros, aunque no podamos tocarlo con las manos. Ese misterio que llamamos alma sigue su camino después de que el cuerpo deja de respirar. Lo fascinante es cómo se dice que en el primer año, tras la muerte, ocurre una especie de transición intensa y profunda. Durante esos 12 meses, según muchas tradiciones y testimonios, el alma pasa por un proceso único, casi como un viaje entre dos mundos. Por ejemplo, en culturas ancestrales como la mexicana,
El Día de los Muertos es mucho más que una celebración. Es un momento sagrado donde se cree que las almas regresan para convivir brevemente con sus seres queridos. Esta idea refleja esa conexión viva entre lo tangible y lo intangible durante ese periodo crucial. Ahora bien, ¿qué nos cuentan quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte o contactos espirituales? Muchas personas relatan haber sentido presencias suaves o señales inesperadas poco tiempo después del fallecimiento de alguien querido. Esas sensaciones suelen ser más frecuentes dentro del primer año. Se habla también de etapas emocionales para esas almas. Primero hay confusión o desorientación debido al cambio radical. Luego llega una fase de aceptación progresiva donde parece que comprenden su nueva realidad sin cuerpo físico. Un caso documentado interesante fue el testimonio de una médium reconocida que afirmó comunicarse con espíritus recién desencarnados, explicándoles dónde se encontraban y ayudándolos a avanzar hacia la luz. Curiosamente, investigaciones en parapsicología sugieren que las emociones fuertes vinculadas al lugar o personas cercanas pueden influir mucho en esa transición del alma. Por ejemplo, si hubo conflictos no resueltos o deseos intensos aún presentes al morir, estos podrían retardar el paso hacia estados superiores y mantener al alma atrapada temporalmente aquí mismo. Esto coincide con relatos sobre almas errantes o incluso apariciones fantasmales registradas en sitios históricos donde ocurrieron tragedias violentas. También hay datos provenientes de filosofías orientales antiguas, como el budismo tibetano, donde existe un concepto llamado bardo, precisamente ese espacio intermedio entre la muerte y renacimiento siguiente, según este enfoque milenario. Durante aproximadamente 49 días, el alma experimenta visiones simbólicas e introspectivas decisivas para determinar su próximo destino espiritual. Esta creencia ha influido muchas prácticas funerarias destinadas a facilitar este tránsito delicado, porque entienden cuán crucial es acompañar al espíritu desde lo terrenal hasta otro plano. Lo profundo aquí radica en reconocer cómo cada cultura aporta piezas valiosas sobre qué sucede realmente cuando dejamos este mundo físico, pero permanecemos conectados a él por un tiempo determinado. Ese primer año parece ser un lapso cargado de movimiento invisible lleno, tanto de aprendizaje como desapego gradual para los espíritus. Al abrirnos a estas historias, llenas de detalles reveladores, encontramos no solo misterio, sino también esperanza acerca del ciclo eterno del alma, más allá del último suspiro corporal. Durante ese primer año después de la muerte, el alma parece atravesar un proceso que nadie puede describir con certeza absoluta. Aunque muchas tradiciones y testimonios apuntan hacia una travesía profunda y transformadora, en varias culturas, se cree que el alma permanece cerca de sus seres queridos, como si aún estuviera atada a los lazos terrenales. Sin embargo, no está atrapada ni perdida, sino en un estado intermedio donde reflexiona sobre su vida y las lecciones aprendidas. Por ejemplo, en algunas creencias orientales se habla del bardo, un período de transición donde el alma enfrenta diversas experiencias para prepararse para su siguiente etapa. Esta idea resuena con relatos modernos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y han contado cómo sintieron una separación gradual entre lo físico y lo espiritual. Además, hay casos documentados donde familiares aseguran haber sentido presencias o señales sutiles durante ese lapso, objetos que se mueven inexplicablemente, o aromas característicos del fallecido aparecen como mensajes silenciosos. Un caso conocido es el de una mujer que perdió a su padre inesperadamente. Durante meses percibió la fragancia única de tabaco que él solía fumar cada tarde, justo cuando más necesitaba consuelo. Estas manifestaciones no solo mantienen viva la memoria, sino que también sugieren que el alma continúa comunicándose desde otro plano. En términos científicos,
aunque no existe evidencia física concreta sobre qué ocurre exactamente tras la muerte. Investigaciones en campos como la parapsicología exploran fenómenos relacionados con energías residuales o conciencia persistente. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan patrones comunes, sensaciones de paz extrema y encuentros con luces brillantes o seres amorosos. Estos indicios podrían relacionarse con ese periodo inicial, tras dejar el cuerpo físico. Lo fascinante es cómo estas ideas aportan esperanza ante lo desconocido. Nos invitan a creer en una continuidad donde el alma no desaparece abruptamente, sino que transita por etapas significativas. La cultura popular también refleja esta visión. Cientos de relatos literarios y cinematográficos giran alrededor del duelo espiritual, inmediato después del fallecimiento. Al escuchar estas historias tan diversas pero similares en esencia, comprendemos mejor cómo distintas civilizaciones intentaron dar sentido al misterio final. Finalmente, resulta crucial reconocer cuán importante es acompañar a quienes quedan atrás durante ese tiempo tan delicado. El duelo, porque mientras las almas emprenden su viaje interno, nosotros enfrentamos nuestra propia transformación emocional. El primer año tras perder a alguien querido es mucho más que calendario. Representa un puente invisible entre dos realidades coexistentes, uno visible para algunos sentidos humanos limitados pero palpable para aquellos abiertos al misterio eterno del ser humano. El primer año después de la muerte es un periodo de transición profundo para el alma, un viaje donde las fronteras entre lo tangible y lo intangible se desdibujan de manera sorprendente. Durante estos 12 meses, el alma comienza su proceso de desapego del cuerpo físico, aunque aún conserva vínculos emocionales intensos con quienes dejó atrás. Es común que en muchas culturas se realicen rituales específicos durante este tiempo, porque se reconoce instintivamente que el alma no ha desaparecido simplemente. Está en una especie de limbo vital. Un ejemplo claro proviene de la tradición budista, donde se cree que después de la muerte el alma atraviesa varias etapas llamadas bardos. Cada uno representa un estado diferente del ser, y dura aproximadamente 49 días. Sin embargo, este proceso puede extenderse simbólicamente hasta el primer aniversario, para facilitar la liberación completa. Durante esos primeros meses, algunas personas reportan sentir presencias o experimentar sucesos inexplicables vinculados a sus seres queridos fallecidos. Estas experiencias no son simples coincidencias ni ilusiones pasajeras. En Japón existe una creencia llamada Obon, una festividad anual donde se honra a los espíritus ancestrales, y se considera que durante ese tiempo regresan al mundo físico para visitar a sus descendientes. Este retorno temporal muestra cómo el alma mantiene una conexión sutil pero poderosa con su entorno familiar y afectivo. Al mismo tiempo, registros históricos revelan casos documentados en diversas culturas donde familiares aseguran haber recibido mensajes o señales claras provenientes del más allá en ese primer ciclo anual posterior a la muerte. Este fenómeno tiene también explicaciones desde perspectivas espirituales modernas. Algunos expertos sugieren que el alma experimenta una fase inicial, llamada despegue o purificación, tras la cual debe adaptarse gradualmente a su nueva condición energética, sin forma material definida. Durante este tránsito, es posible que permanezca cerca del plano terrenal, buscando resolver asuntos pendientes, o comunicarse emocionalmente con aquellos todavía vivos. La intensidad emocional juega aquí un papel crucial. Los sentimientos no resueltos pueden mantener al alma atada por largos periodos al lugar o personas vinculadas. Un caso emblemático ocurrió hace décadas en México. Una familia reportó ver durante varios meses figuras luminosas y escuchar voces suaves en las noches siguientes al fallecimiento repentino del patriarca. Con cada mes transcurrido, estas manifestaciones
cambiaban su naturaleza hasta volverse menos frecuentes justo antes del aniversario luctuoso. Luego, cesaron completamente, como si hubieran cumplido un propósito específico relacionado con esa fecha señalada por ritos ancestrales. Por eso no es casualidad que distintas tradiciones recomienden realizar ceremonias especiales en torno al primer año post-mortem. Limpian energías atrapadas y facilitan ese paso necesario para liberar definitivamente el espíritu hacia nuevas dimensiones existenciales más elevadas. Lo cierto es que más allá de doctrinas religiosas o creencias particulares, hay algo universal e innegable. Esta etapa representa un puente invisible entre dos realidades coexistentes. Uno visible, para algunos sentidos humanos limitados pero palpable para aquellos abiertos al misterio eterno del ser humano. Esta etapa representa un puente invisible entre dos realidades coexistentes. Uno visible para algunos sentidos humanos limitados, pero palpable para aquellos abiertos al misterio eterno del ser humano. En ese primer año después de la muerte, el alma atraviesa un proceso profundo y silencioso que va más allá de lo tangible, donde el tiempo se diluye y la conciencia se expande hacia nuevas dimensiones. No es solo un tránsito, sino una transformación que implica aceptación, liberación y reencuentro con su esencia más pura. Durante este periodo, las emociones humanas que dejamos atrás, el dolor, la nostalgia o incluso el arrepentimiento, comienzan a desvanecerse lentamente. No porque desaparezcan por completo, sino porque ya no son cadenas que detienen al alma en su camino. Al contrario, se convierten en lecciones sutiles que ayudan a comprender mejor la complejidad de nuestra existencia física y espiritual. Este viaje íntimo revela cuánto pesa realmente lo vivido y cuánto valor tiene aquello que permanece invisible ante los ojos comunes. El alma comienza a reconocer las huellas dejadas en otros corazones, y cómo esas conexiones trascienden cualquier distancia o ausencia física. Ahí reside una verdad profunda. El amor es la energía eterna que mantiene vivo ese vínculo intangible pero poderoso. Es entonces cuando comprendemos que morir no es el fin absoluto ni un punto final sin retorno. Es simplemente otra forma de existir en un plano diferente donde las leyes conocidas cambian para dar paso a una realidad mucho más amplia e inclusiva. La experiencia del primer año post-mortem abre puertas internas hacia una comprensión mayor sobre quiénes somos realmente, seres multidimensionales en constante evolución, cuyo propósito supera cualquier limitación terrenal. Al aceptar esta perspectiva, podemos encontrar paz frente al miedo natural a lo desconocido, entendiendo que cada vida deja impresa una marca indeleble dentro del entramado universal. Ninguna despedida es definitiva cuando existe esa conexión energética perpetua. Entonces surge la invitación profunda para vivir con mayor conciencia cada instante presente, saboreando los detalles simples y valorando profundamente las relaciones auténticas, porque todo ello nutre tanto nuestro ahora como nuestro después invisible. El alma nos enseña así a mirar más allá del velo superficial del día a día, para descubrir esa luz interna, capaz de sostenernos aún cuando parece apagarse todo alrededor. Por eso, conviene recordar siempre, aunque la muerte pueda parecer separación absoluta, desde nuestra percepción limitada, en realidad, representa solo otro capítulo esencial dentro del ciclo infinito de aprendizaje y renovación espiritual. Ahí radica su misterio sublime y esperanzador al mismo tiempo. Vivir conscientes de esta verdad nos permite abrazar nuestras pérdidas con serenidad renovada, reconocer el regalo oculto detrás del duelo personal como oportunidad única para crecer interiormente y conectar con algo mucho mayor que nosotros mismos. Así termina este relato sobre lo que realmente sucede al alma tras dejar este mundo físico.
Una travesía llena de significado profundo, destinada a trascender fronteras visibles e invisibles por igual, dejándonos con una pregunta abierta pero poderosa. ¿Cómo elegiremos honrar hoy ese puente invisible entre dos realidades?